Violencia contra las mujeres en el espacio público, acoso callejero, por María Fernanda Pérez González. La igualdad entre mujeres y hombres es un prerequisito indispensable para lograr un verdadero desarrollo humano que mejore efectivamente la vida y las oportunidades de las personas. Para comenzar, se debe aclarar que sexo se entiende como las diferencias biológicas y anatómicas que poseen hombres y mujeres. El sexo está determinado por las características genéticas, hormonales, fisiológicas y funcionales que a los seres humanos nos diferencian biológicamente. El sexo no determina la conducta de hombres y mujeres, él lo que hace es el género, referido a el conjunto de características sociales, culturales, políticas, jurídicas y económicas asignadas socialmente en función del sexo de nacimiento y aprendidas durante el proceso de socialización. El género determina lo que es esperado, permitido y valorado en una mujer o en un hombre en un contexto determinado. El género se caracteriza por conductas y normas aprendidas y que se vuelven naturales para un sexo como para el otro, es decir, relaciones humanas, formas de vestir, normas a seguir y otros. Por lo tanto, el género forma parte de las cualidades que se comparten y se transmiten a través de la cultura, la sociedad y la historia. Sin embargo, en la mayoría de las sociedades, la diferencia entre los sexos ha sido definida como una jerarquía moral, donde los hombres son superiores y las mujeres son dependientes de ellos. Al mismo tiempo, se ha designado un lugar y espacio diferenciado al que pertenece cada sexo, siendo el de las mujeres el espacio privado y el doméstico, definido por la reproducción y la crianza de los hijos e hijas, y para los hombres es el espacio público y de producción, donde emerge el poder social, político y cultural que la diferencia de la mujer. Son estos roles y conductas propias que determinan la feminidad y la masculinidad de cada sujeto perteneciente a esta sociedad. La violencia de género se define como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que causa o es susceptible de causar a las mujeres daño, sufrimiento físico, psicológico, sexual, incluidas las amenazas de tales actos y de coacción o a la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Hasta hace poco tiempo, la violencia de género apenas trascendía de la privacidad de las personas. El maltrato a la mujer permanecía en secreto de las familias. Esto, por supuesto, ha contribuido a que las mujeres no denuncien la violencia por miedo y por vergüenza. En este sentido, existen factores socioculturales que permiten la aceptación, la justificación y la desigualdad entre sexos, que se manifiesta a través de la masculinización de los espacios públicos, el uso de un lenguaje sexista, la falta de concientización de los problemas que causan en las mujeres la imposición y obligación de la ejecución de determinados roles, entre muchos. En México, la violencia contra la mujer inhibe gravemente su capacidad para disfrutar de los derechos y las libertades en un plano de igualdad con los hombres. Las mujeres no viven la violencia de manera accidental, sino que es el resultado de una discriminación arraigada y muchas veces no percibida. La violencia hacia la mujer refleja una problemática que aqueja a la sociedad en un conjunto, debido a que las mujeres son vulneradas en sus derechos tanto en el espacio privado como en el espacio público. Cabe resaltar que la violencia ejercida en este último espacio es el efecto de conductas histórico-culturales que se basan en patrones propios del modelo patriarcal, por lo que la mujer ha sido avallazada durante siglos. La violencia contra las mujeres es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. La violencia en el espacio público incluye comentarios incómodos, tocamientos, violencia física, violencia sexual y hasta homicidios, con diversos costos y consecuencias personales y sociales. El espacio público es un campo donde confluyen múltiples y diversos escenarios. Es un lugar de encuentro y socialización, en el que cada cual puede gozar de los placeres de la sociabilidad, vida relacional, sin objeto concreto, pero al mismo tiempo es como el ámbito donde se pueden ejercer el derecho a hablar y hacer con relación a los asuntos públicos, un lugar donde coinciden y se confrontan relaciones de poder y búsqueda y ejercicio de libertades individuales y colectivas. El encuentro e interacción de hombres y mujeres en los lugares públicos tiene significados y consecuencias diferentes para unos y otras, dependiendo del contexto social e histórico específico que los rodea. Esas variaciones se concretan en la manera en cómo el cuerpo femenino, o más en específico su corporalidad, es representado y percibido.
En un contexto social actual marcado por la violencia de género, ya sea la que genera las desigualdades sociales agudizadas en los últimos tiempos o la que provoca el crimen organizado, las mujeres son las primeras en experimentar la invasión y agresión de sus cuerpos, lo que pone en cuestión la máxima de que el espacio público es un lugar de y para todos. De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, MVP del INEGI 2019, las mujeres sufren el 91.8% del hostigamiento sexual como manoseo, exhibicionismo e intento de violación y el 82.5% del delito de violación. Y estos delitos ocurren principalmente en la calle, el 42.7%, y el 32.2% en el transporte público. Los datos muestran que las mujeres se sienten más inseguras que los hombres en cualquier espacio público, principalmente en lugares como cajero automático, banco, transporte público, calle, y esta situación ocasiona que las mujeres limiten su movilidad y se vean obligadas a cambiar las rutas diarias, disminuyan y eviten actividades laborales, educativas, sociales, de entretenimiento y hasta se vean obligadas a cambiar su vestimenta con el único objetivo de protegerse de la inseguridad. Medidas contra la inseguridad. Prevenir y eliminar la violencia sexual contra las mujeres y las niñas en el espacio público requiere de compromiso reforzado y la cooperación de las diferentes instancias de gobierno y poderes del Estado, las organizaciones de mujeres y jóvenes, la sociedad civil organizada en general, la academia y los centros de investigación, el sector privado, los medios de comunicación, los organismos internacionales y de la ciudadanía en su conjunto, ya que únicamente 16 estados en México, como Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Guerrero, Puebla, Veracruz, Campeche, Quintana Roo y la Ciudad de México consideran dentro de sus ordenamientos legales penas por acoso sexual. Estas van de 1 año a 3 años de cárcel y multas de 4 a 10,000 pesos. Por lo tanto, a partir del diagnóstico se destaca la necesidad de contar una estrategia integral que promueva cambios estructurales orientados al logro de la igualdad de género, así como el desarrollo de las políticas y programas que estén integrados con la planeación y el presupuesto. Para ello es fundamental mejorar el marco normativo, la información, los programas y servicios esenciales multisectoriales, el acceso a la justicia y fortalecer las estrategias de prevención en el marco de todas las políticas públicas. Existen diferentes organizaciones y identidades que se dedican a la lucha contra la violencia de género. Por ejemplo, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW. Es el instrumento internacional más amplio sobre los derechos humanos de las mujeres y niñas, adoptado en forma por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979 y ramificado por México el 23 de marzo de 1981. Esta reconoce derechos como la igualdad, integridad personal, participación política y nacionalidad, entre otros. Conceptualiza lo que es la discriminación contra la mujer, establece las guías y las estrategias para eliminarla y hacer realidad la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito privado y público, así como en las áreas educativas, sociales, económicas, culturales, políticas y laborales. Por otro lado, también está la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha ley menciona los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia que deberán ser observados en la elaboración y ejecución de las políticas públicas federales y locales, los cuales son la igualdad jurídica entre la mujer y el hombre, el respeto a la dignidad humana de las mujeres, la no discriminación y la libertad de las mujeres. Asimismo, refiere los tipos de violencia contra las mujeres y las modalidades de la violencia,
que en el caso de los espacios públicos entraría los tipos de violencia, que son violencia psicológica, violencia física y violencia sexual. Dentro de las modalidades de la violencia sería la violencia a la comunidad y la violencia feminicida, creando así una alerta de violencia de género. Finalmente, la violencia hacia la mujer es un fenómeno social negativo que influye tanto en el individuo como en la calidad y armonía de los espacios públicos. El fenómeno está identificado con actitudes inadmisibles como comentarios sexuales no deseados y machistas, burlas, manoseos, violaciones, feminicidios, acoso, entre otros. Hechos que se suscitan en la calle, el transporte público, la escuela y el lugar de trabajo, parques y comercios, entre otros. Su prevención es tarea de toda la sociedad, en el que el peso fundamental recae en la familia y las instituciones públicas. La realidad muestra que las mujeres más vulnerables son aquellas que mayor interacción poseen con los espacios y medios públicos, entre las cuales destacan las trabajadoras, mujeres solteras y estudiantes universitarias. Los espacios donde mayormente son atacadas son los transportes públicos y las calles. El tipo de violencia más practicada es la física, ante la cual se muestra indolencia por otros presentes ante los hechos, así como la no denuncia por la propia víctima, aludiendo su temor a no hacerlo por temor a represalias y el que no se divulgue lo sucedido.